On 2003, investigadores de la Organización de Investigación Científica e Industrial de la Commonwealth, la Agencia Científica Nacional de Australia, conocida por el acrónimo CSIR, colocaron una etiqueta satelital en una hembra adulta sana de gran tiburón blanco frente a la costa suroeste de Australia Occidental. El tiburón medía 2,74 metros de largo, es decir, 9 pies en las unidades que siempre ha utilizado la cobertura popular. Era un to completamente maduro en buenas condiciones, en el extremo superior del rango adulto típico de la especie. Fue etiquetada como parte del programa de monitoreo continuo de CSIRO para las poblaciones de tiburones blancos a lo largo de la costa australiana, que había comenzado a principios de la década de 2000 y estaba produciendo algunos de los datos de comportamiento de depredadores marinos más detallados del mundo. La etiqueta era una etiqueta de transmisión de archivo emergente por satélite, una etiqueta PATE en taquigrafía de campo. Las etiquetas PAT son los caballos de batalla de la investigación de grandes depredadores marinos. Registran la profundidad, la temperatura del agua y la luz ambiental. A intervalos programados, permanecen conectados durante un período definido. Luego se liberan automáticamente, flotan hacia la superficie y transmiten sus datos archivados a la red de satélites Argos. No transmiten en vivo durante el despliegue. Todo se mantiene internamente hasta la liberación a la superficie. Esta es la razón por la que los resultados de los programas de etiquetas PAT a menudo se entregan a los investigadores meses después de los eventos que registró la etiqueta. El tiburón finalmente apodado Alfa, en la cobertura documental que rodearía su caso más de una década después, nadó hacia las aguas costeras del Océano Índico y del Océano Austral en Australia Occidental. Ella hizo lo que hacen los tiburones blancos etiquetados. Ella viajó, ella se alimentó, ella se zambulló. La etiqueta adherida a su zona dorsal registraba todo segundo a segundo en su memoria interna. 4 meses después, la etiqueta apareció en una playa cerca de la bahía Bremer, en la costa del Océano Austral de Australia Occidental, aproximadamente a 515 kilómetros al sureste de Perth. El mecanismo de liberación se había activado según lo previsto. El sistema Argos había recuperado su posición. Un equipo de recuperación lo recuperó y descargó 4 meses de datos archivados. Lo que había en los datos era, según cualquier estándar científico razonable, uno de los registros instrumentales más importantes jamás producidos sobre el comportamiento de los depredadores marinos. Durante la mayor parte del período de seguimiento, la etiqueta había registrado una vida normal del gran tiburón blanco. Perfiles de profundidad consistentes con el comportamiento conocido de la especie. Fluctuaciones de temperatura consistentes con las aguas templadas a frías por las que se había estado moviendo Alfa. El tipo de registro de observación de rutina que miles de etiquetas PATE han producido a partir de miles de depredadores marinos durante las últimas 2 décadas. Luego, en un momento específico del registro de 4 meses, los datos cambiaron por completo. Lo primero que registró la etiqueta fue un aumento de temperatura. La temperatura ambiente del agua, a la profundidad a la que Alfa había estado nadando, justo antes del evento, era de aproximadamente 7-8 grados Celsius, aproximadamente 46 grados Fahrenheit. El agua fría propia de la temporada. En cuestión de minutos, según la resolución de la etiqueta. La lectura de temperatura saltó a aproximadamente 5 grados Celsius, aproximadamente 78 grados Fahrenheit. Un cambio de temperatura de casi 30 grados Fahrenheit a un rango más cálido que el agua circundante por un amplio margen. El único entorno que produce ese tipo de temperatura cálida sostenida de esa magnitud. En el océano abierto, en las profundidades, es la cavidad interna del cuerpo de un animal grande. La etiqueta se había tragado. Lo segundo que registró la etiqueta fue el perfil de profundidad que siguió. El animal que lo transportaba presumiblemente con Alfa. Dentro descendió rápidamente desde aguas cercanas a la superficie hasta aproximadamente 580 metros, 1900 pies, en un corto periodo. La velocidad de inmersión no fue consistente con el descenso normal de natación de un tiburón blanco. Era consistente con el descenso de un animal mucho más grande que se movía con un propósito después de haber consumido una comida en la superficie o en aguas poco profundas. Luego la etiqueta pasó horas en profundidad
dentro de algo a la misma temperatura elevada. La temperatura interna se mantuvo en el rango del estómago en digestión. El animal finalmente regresó a aguas menos profundas. O en algún momento, la etiqueta pasó a través del sistema digestivo, fue excretada o regurgitada y flotó de regreso a la superficie. El mecanismo de liberación programado finalmente se disparó. El sistema Argos lo encontró. El viaje de 4 meses terminó en la playa cercana a la bahía de Bremer. Nada acerca de los datos era ambiguo. La firma de temperatura era inconfundible. El perfil de profundidad era inconfundible. La duración del período de temperatura elevada, lo suficientemente larga como para que se produjera una digestión parcial, era inconfundible. Se había comido a Alfa, un gran tiburón blanco hembra adulta y sana de 3 metros de altura. Durante más de 10 años, el caso permaneció en la literatura científica sin producir un tratamiento popular definitivo. Era conocido entre los biólogos de tiburones, se discutía en conferencias y se incorporaba al panorama más amplio de la depredación intraespecífica que los investigadores habían ido reconstruyendo lentamente a partir del análisis del contenido del estómago, los encuentros observados y otros trabajos de etiquetado. La historia completa no llegó al público general hasta 2014, cuando el cineasta australiano David Riggs produjo una investigación documental para el Smithsonian Channel titulada Hunt for the Super Predator. La frase que más se ha asociado con el caso desde entonces es la del colosal gran tiburón blanco caníbal. Viene de ese documental. La voz científica principal de la película fue John McCusker, el científico senior de larga trayectoria en la Academia de Ciencias de California y uno de los grandes investigadores blancos más respetados de su generación. El análisis de los datos realizado por McCusker y la hipótesis científica central del documental se establecieron en una respuesta específica a la pregunta de qué se había comido Alfa. El depredador, según las pruebas disponibles, era otro gran tiburón blanco. Uno mucho más grande de aproximadamente 5 metros de largo, 16 pies y más de 2 toneladas de peso. El animal había tendido una emboscada a Alfa. En profundidad la mató de un solo ataque, se la tragó y se lanzó a 1900 pies. Allí digirió su comida durante varias horas antes de regresar a aguas menos profundas. Esta es la conclusión que respaldan los datos disponibles. No es la conclusión más popular en la discusión cultural más amplia del caso. El encuadre que ha tendido a dominar la cobertura popular que algún depredador desconocido, posiblemente un animal tipo megalodón superviviente, acecha en las profundidades y ocasionalmente captura tiburones blancos adultos, es la versión que obtiene las vistas y el artículo hace clic. No es la versión a la que apuntan los datos. Vale la pena analizar las razones por las que los datos excluyen las alternativas. Son ellos los que hacen que la respuesta real sea trascendente en sus propios términos. La primera gran alternativa fueron las orcas. Las orcas son depredadores documentados de los grandes tiburones blancos. Los acontecimientos de 2017 en Gansbaai, en la costa suroeste de Sudáfrica, establecieron la relación más allá de cualquier duda. En mayo de 2017, 2 tiburones blancos aparecieron en la playa de Gansbaai con el hígado extirpado quirúrgicamente. Una forma de depredación precisa y dirigida que el análisis forense posterior atribuyó a un par de orcas macho apodadas Port y Starboard. Las matanzas tuvieron tantas consecuencias para la población local de tiburones blancos que posteriormente los tiburones abandonaron el área de Gansbaai por períodos sin precedentes. La presencia percibida de un solo par de orcas puede alterar el comportamiento del tiburón blanco a escala poblacional. Entonces las orcas son verdaderos grandes depredadores blancos. El evento alfa fue en muchos aspectos la versión anterior, y menos documentada del mismo fenómeno que las matanzas de Gansbaai harían famosas más tarde. Si las orcas podrían haber tomado alfa, es la primera pregunta que los datos deben responder. Los datos de temperatura los excluyen. Las orcas son mamíferos marinos. Su temperatura corporal central es de aproximadamente 36 a 37 grados Celsius, alrededor de 97 a 98 grados Fahrenheit. Se mantiene constantemente como parte de la termorregulación de los mamíferos. La lectura de temperatura interna de la etiqueta, después del evento de depredación, fue de 25,5 grados Celsius, 78 grados Fahrenheit. Eso es más de 20 grados Fahrenheit más frío
que la temperatura corporal central de la orca. Si la etiqueta hubiera estado dentro de una orca, habría leído cerca de 98 grados Fahrenheit, no 78 grados Fahrenheit. La diferencia no está dentro del margen de error de medición. La lectura de 78 grados Fahrenheit es incompatible con la temperatura interna de cualquier mamífero marino. Lo que es compatible con 78 grados Fahrenheit es la temperatura interna de un pez grande. Los tiburones blancos no son estrictamente de sangre fría. Son endotermos regionales propiedad que comparten con los atunes y algunos otros peces pelágicos grandes. Pueden mantener ciertas temperaturas internas elevadas por encima del agua circundante a través de adaptaciones circulatorias especializadas. La temperatura interna de un tiburón blanco en el tejido muscular y digestivo, utilizado activamente, suele oscilar entre 14 y 25 grados centígrados. Esto está muy por encima de la temperatura ambiente del agua y muy por debajo de la temperatura central de los mamíferos. Esto es totalmente consistente con lo que registró la etiqueta alfa. Los datos de profundidad añaden más restricciones. La etiqueta descendió a aproximadamente 580 metros. Las orcas se sumergen profundamente, pero las inmersiones documentadas de búsqueda de alimentos suelen ser mucho menos profundas. Un descenso de 1900 pies sostenido durante el periodo en que la etiqueta registró en profundidad no es un comportamiento típico de una orca. Está dentro del rango documentado de buceo del gran blanco. Otros estudios de marcado han registrado tiburones blancos sumergiéndose a profundidades similares y más allá. El patrón de consumo es la tercera línea de evidencia. La depredación de los tiburones blancos por parte de las orcas, como lo demuestra el caso de Gansby, sigue una firma de comportamiento específica. Las orcas del tipo de comportamiento de babor y estribor capturan a los tiburones blancos maniobrándolos hasta una posición de vulnerabilidad y luego apuntando al hígado, un órgano grande y rico en lípidos específico que las orcas parecen valorar como fuente de alimento. El patrón deja una firma forense distintiva, el resto a menudo con el cuerpo intacto, excepto por la incisión para extraer el hígado. Alfa no fue asesinado de esta manera. La tragaron entera o casi. La etiqueta permaneció dentro del sistema digestivo del depredador durante horas, pasando por el proceso digestivo que la depredación de órganos por parte de los mamíferos no produciría. En esto se basa la conclusión del documental. No es especulación. Es la convergencia de tres líneas independientes de evidencia, temperatura, profundidad y patrón de consumo, todas las cuales apuntan en la misma dirección. Hacia una especie conocida, hacia un gran tiburón blanco, hacia la misma especie que la víctima. Esta es la parte que hace que el caso alfa sea importante en sus propios términos. Es la parte que en la versión honesta hace innecesario el encuadre estilo megalodon. El tamaño máximo verificado del gran tiburón blanco es de aproximadamente 6 metros, unos 20 pies. Los individuos más grandes medidos de forma fiable miden alrededor de 6-4 metros. El animal de 16 pies al que apuntan los datos alfa está dentro del rango de especies documentadas. No requiere una especie desconocida, un depredador extinto, ni ningún elemento de especulación biológica. Solo requiere que la población de tiburones blancos incluya individuos en el extremo superior de su rango de tamaño documentado, y que dichos individuos ocasionalmente cacen y consuman miembros más pequeños de su propia especie. Existen grandes tiburones blancos de 20 pies. Los hemos filmado. El ejemplo más famoso es un individuo apodado Deep Blue, documentado por primera vez cerca de la isla Guadalupe, frente a la costa de México en 2013 y 2014. Deep Blue mide aproximadamente 6,1 metros de largo y 20 pies. Sio estima que tiene alrededor de 50 años, es mujer, y probablemente está embarazada en el momento de las imágenes más famosas de ella. Los buzos la han filmado en el agua con ella. El video existe. El tamaño está verificado. Deep Blue es real, está vivo según observaciones recientes y representa el extremo superior de lo que la especie realmente produce. Otros tiburones blancos de la clase de 20 pies han sido documentados o inferidos fuertemente a partir de mediciones independientes a lo largo de los años. La especie alcanza este tamaño no comúnmente, no en todas las poblaciones, pero sí de manera verificable. Lo que sugiere el caso alfa es que un animal de aproximadamente la clase de Deep Blue,
un adulto completamente desarrollado, en el extremo superior del rango de tamaño, encontró una hembra de 9 pies de su propia especie en las aguas costeras del Océano Austral, frente a Australia Occidental, la mató en un solo ataque y se la comió entera. El depredador y la presa eran la misma especie. El depredador tenía el doble de tamaño que la presa. El hecho ocurrió en profundidad en agua fría, donde casi nadie estaba mirando. El hecho de que ningún humano haya visto nada de esto es una de las características más importantes del caso. La costa de Australia Occidental no está exenta de vigilancia. El programa de etiquetado de CSIRO llevaba años funcionando. La red australiana de monitoreo de tiburones mantiene aproximadamente 34 receptores acústicos a lo largo de la costa que detectan tiburones marcados en tiempo real y activan alertas de advertencia públicas. Las aguas que rodean la bahía de Bremer se encuentran entre las zonas de depredadores marinos más activas de los mares australianos. Han sido estudiados. Están estudiados. Con 4 meses de despliegue de Alpha con toda esta infraestructura científica en funcionamiento, el único evento que definió su historial de etiquetado ocurrió completamente fuera de cámara, lejos de los receptores acústicos y fuera de cualquier alcance de observación humana. La etiqueta fue el único testigo. Los datos aparecieron en una playa 4 meses después del hecho. Sin la etiqueta, nadie se habría dado cuenta de lo que había sucedido. Alpha habría sido simplemente un gran tiburón blanco, marcado cuya etiqueta nunca informó un resultado no infrecuente en la investigación de depredadores marinos atribuible al mal funcionamiento de la etiqueta. La mortalidad animal o la falla del mecanismo de liberación. El hecho de que su etiqueta informara algo tan específico es lo que hizo que el caso fuera científicamente trascendental. La implicación genuina de todo esto es la parte que el encuadre popular del megalodón en realidad oscurece. Lo que demuestra el caso Alpha es que la depredación intraespecífica entre los grandes blancos, el canibalismo en el sentido técnico, ocurre en escalas y frecuencias que el registro de investigaciones anteriores no había capturado completamente. Los tiburones blancos más grandes se comen a los tiburones blancos más pequeños. Esto se va documentado en análisis del contenido estomacal de múltiples individuos en múltiples poblaciones durante décadas. Se sabe que los adultos canibalizan a los tiburones blancos juveniles en ciertas poblaciones. Lo que amplió el caso Alpha es el tamaño en el que se produce este comportamiento. Un gran tiburón blanco de 9 pies no es un juvenil. Era una adulta completamente madura, ella misma un superdepredador de primer nivel, capaz de matar y consumir las especies de presas que constituyen la mayor parte de la dieta del gran tiburón blanco. Ella era desde cualquier medida razonable peligrosa. Wei, de todos modos, fue devorada por un miembro de su propia especie que era aproximadamente el doble de su tamaño. El evento alfa es, en lo que respecta al registro publicado, el primer evento de depredación científicamente documentado que involucra a un tiburón blanco adulto marcado. Las matanzas de Gans Bayorca de 2017 fueron de segunda clase. Entre esos dos eventos pasó más de una década sin que un caso documentado equivalente apareciera en la literatura. Esto puede reflejar una tasa base baja de tales eventos. Puede reflejar la dificultad inherente de detectar un evento de depredación cuando la etiqueta es el único testigo posible. El evento ocurre en profundidad. Probablemente refleje alguna combinación de ambos. Lo que no refleja, según ninguna de las pruebas disponibles, es la actividad de una especie desconocida. Los datos son internamente consistentes con lo que ya sabemos que pueden hacer los tiburones blancos. La biología necesaria para explicar el caso alfa es la biología de una especie documentada que se comporta en el extremo superior de su capacidad documentada. Invocar a Megalodon o un depredador desconocido de aguas profundas de la clase Megalodon. Para explicar los datos requeriría introducir una entidad de la que no hay otra evidencia, con el fin de explicar mediciones que una especie conocida ya representa plenamente. Esta es la versión de la navaja de Occam que se aplica aquí. La explicación más parsimoniosa es la de otro gran tiburón blanco. Vale la pena dejar claro el argumento biológico contra el encuadre desconocido de los depredadores de aguas profundas. Megalodon Otodus megalodon era un animal real.
Su existencia está respaldada por un extenso registro fósil global, incluidos los dientes gigantes que aún se encuentran en depósitos costeros y dragados de plataformas continentales en todo el mundo. La especie se extinguió hace 3,6 millones de años al final del Plioceno. La extinción está respaldada por análisis biogeográficos globales, por evidencia isotópica y por la desaparición sistemática de los dientes de Megalodon de los depósitos sedimentarios en todo el mundo después de la fecha relevante. Megalodon tampoco era una especie de aguas profundas. El registro fósil lo sitúa firmemente en aguas costeras cálidas. Sus especies de presa principalmente grandes mamíferos marinos. Incluidas las primeras ballenas, también eran animales costeros cálidos. El encuadre popular en el que Megalodon se retiró a las profundidades del océano y sobrevive allí hoy en día hace retroceder la biología. Las profundidades del océano son en general frías y escasos de recursos. Es compatible con tipos específicos de depredadores marinos, tiburones durmientes, tiburones de 6 branquias y algunos calamares. Ninguno se acerca al tamaño de las clases de Megalodon. Los peces depredadores de aguas profundas más grandes verificados son un orden de magnitud más pequeños que el Megalodon. No existe ningún nicho ecológico en las profundidades del océano moderno que pueda sustentar una población de clase Megalodon. No hay evidencia de observación, ni marcas de mordeduras en los cadáveres de ballenas caídas, ni firmas de agotamiento de la población de presas, ni especímenes arrastrados de que exista tal población. El argumento más amplio de que el océano prácticamente no está cartografiado y que en él podrían esconderse especies desconocidas es real, pero de alcance limitado. Aproximadamente el 80% del fondo del océano permanece sin cartografiar en alta resolución. Solo alrededor del 5% del volumen del océano ha sido estudiado visualmente por buzos humanos o por observación robótica. Estas estadísticas son precisas. Continúan descubriendo nuevas especies cada año. Las nuevas especies que se están descubriendo son mayoritariamente microbianas. Pequeños invertebrados, peces de aguas profundas, a precios modestos y ocasionalmente cetáceos previamente clasificados erróneamente dentro de grupos ya conocidos. No se ha descrito ninguna nueva especie de vertebrados marinos de la clase de los superdepredadores en el océano desde el descubrimiento en 1976 del tiburón boquiabierto Megachasma pelagios. Incluso el megaboca, un gran tiburón que se alimenta por filtración, no. Un superdepredador en el sentido cico ha sido observado en más de 250 ocasiones en todo el mundo. El patrón de descubrimiento reciente de especies marinas no respalda la existencia de depredadores desconocidos a escala Megalodon. Apoya el descubrimiento continuo en el extremo pequeño y microscópico del rango de tamaño exactamente donde se encuentran las lagunas taxonómicas inexploradas. Lo que realmente muestra el caso alfa es algo que el encuadre honesto hace que tenga más consecuencias de lo que podría hacerlo la versión Megalodon. El depredador marino más temible del océano moderno tiene rivales dentro de su propia especie. Los tiburones blancos adultos en el extremo superior de su rango de tamaño ocasionalmente cazan y consumen otros tiburones blancos adultos en escalas que la discusión pública sobre la especie no ha absorbido completamente. El comportamiento ocurre en profundidades en condiciones que el monitoreo humano de la superficie no puede alcanzar. Los eventos no producen firmas visibles a menos que esté involucrado un animal instrumentado, lo que casi ninguno de la población mundial de tiburones blancos lo está en un momento dado. La proporción de la población de grandes blancos en el extremo superior de 20 pies del rango de tamaño es pequeña. Deep Blue es famosa en parte porque los individuos como ella son tan raros que cada uno tiende a adquirir un nombre en un conjunto de imágenes. La mayoría nunca han sido filmadas ni etiquetadas. Un número desconocido de ellos, en alguna distribución de frecuencias desconocida, se encuentran con miembros adultos más pequeños de su propia especie, y los tratan del mismo modo que un tiburón blanco trata a cualquier otro animal de presa grande. Cuando esto sucede, se produce un evento indistinguible en forma básica del evento que la etiqueta alfa registró en 2003. Un aumento de temperatura, un rápido descenso a 580 metros. Un periodo de digestión a la temperatura interna del pez. El eventual paso de material no digerible, incluyendo en el caso de alfa.
La propia etiqueta la liberación en la superficie, la deriva hacia la costa, la llegada a una playa. En algún lugar semanas o meses después, donde los datos finalmente se vuelven recuperables. La frecuencia con la que esto sucede en la población mundial de tiburones blancos es la pregunta para la que todavía no tenemos una muestra suficiente para responder. El caso alfa es